Saludos, señores. En la pasada semana, en nuestro programa de La Mirada Justa, abordábamos un tema que ya desde su origen, pues se puede decir que nació polémico. Estamos hablando de la Ley para la Educación de la Ciudadanía, un tema en el cual nuestros contertulios, como saben ustedes, pues parece ser que estaban de acuerdo con esa aplicación, pero nosotros insistíamos en que evidentemente la polémica estaba servida. Había muchos ciudadanos que estaban en contra precisamente de la aplicación de esa ley. Bueno, pues para contrastar opiniones, en nuestro programa de hoy vamos a hablar con don José Luis Amat, que es del Foro de Familia, al cual vamos a saludar ya. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias y buenas tardes. A don Francisco Gijón, está aquí con nosotros, viene como ciudadano de a pie, así ha querido que lo presentemos hoy. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Está con nosotros también don José Luis Amat, don Juan Llopart, concretamente, que ha venido invitado también a nuestro programa y que por supuesto sabemos que puede aportar bastantes cosas a nuestra tertulia. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Y también está con nosotros don Alfredo Ortega Tobar. Bienvenido, don Alfredo. Muchas gracias. Bueno, pues como presumimos que son muchas las cuestiones que se pueden plantear a lo largo de la tertulia, pues vamos a comenzar ya concediéndole la palabra a cualquiera de nuestros contertulios para que nos den su opinión de esta, entre comillas, polémica ley. Por ejemplo, yo quisiera dar una voz de alarma porque las cosas como son. Hay un 37% de alumnos que fracasan en los estudios. 37%. De cada 100 alumnos que empiezan los estudios, 37 fracasan. En algunos núcleos rurales llega incluso al 50%. Claro, esas circunstancias evidentemente nos ponen en la cola de toda Europa a todos los niveles. Y claro, estamos perdiendo el tiempo en inventar una cosa que ni es nueva y lo único que va a servir para adoctrinar. Y en ese aspecto, pues evidentemente el Foro de la Familia, a quien yo represento, pues estamos totalmente en contra. Don José Luis, don Juan Llopart, sí, pensaba que cambiamos. Yo creo que es un ataque un poco sistemático que empezó hace tiempo con ataques a las humanidades, atacando a la historia, a las ciencias clásicas, ¿no? A las lenguas clásicas, pero con la LOE en el 2005 quizás se ha visto el ataque más dirigido a la filosofía. Y hablo de ella porque es la asignatura que he impartido y a la que me he dedicado. Y se vio como en ese momento se hacía un ataque a la filosofía y hubo que hacer un retroceso porque, empezaron a haber manifestaciones y protestas sobre todo del colectivo de profesores de filosofía. Y por otra parte, en segundo lugar, se ha visto ahora que surge como una idea de un ataque, como por un flanco, poner una compañera a la filosofía, que sería la ciudadanía, y van juntas, pero parece que con más fuerza que la filosofía, de manera que parece que lo que va a salir es algo como descafeinado y no va a ser filosofía. Entonces yo creo que el ataque es a la filosofía en sí, que ya es un ataque antiguo, ¿no? Quizá desde Nietzsche, sobre todo, y que con esa filosofía martillazos, y que lo que se pretende es anular todo intento de búsqueda de verdad, porque todos sabemos que la verdad compromete, y un gobierno a veces que es excesivamente democrático puede caer en eso. Bueno, yo quisiera decir una cosa. En primer lugar, no es que diga yo que no haga falta una ley. Lo que no estamos ahora mismo en situación es que cada 4 años cambiar los planes de educación y las leyes. Pienso que está mal el que se haga la ley como se ha hecho por Real Decreto y por imperativo legal, pero sin tener en cuenta a media España. Entonces, también pienso que, por ejemplo, se haya dicho que por parte del PP, por parte de Mariano Rajoy, de que automáticamente si algo viene la va a quitar. Yo pienso que lo que habría que plantearse es la posibilidad de buscar una ley con un consenso de todas las fuerzas para que sirviera para lo que se pretende, que es educar a la ciudadanía, y que de hecho el mercado, la Unión Europea ha defendido esa política y en muchos países ya se está aplicando esta ley, pero no con la forma y el criterio que se ha hecho aquí en España. Entonces pienso que es hora de que nos sentemos, y hay cosas de Estado que no se pueden estar, depende de quién esté, cada 4 años cambiándolas. De hecho, cuando se pone la LOCSE en marcha, se quita la filosofía, después se le vuelve a dar otra vez cuando manda el PP, entra y se le da
pleno apoyo, pero sin embargo ahí apoya el PSOE total y absolutamente el defender la filosofía, y ahora sin embargo se lo han cargado tanto a la filosofía como a la ética. No sé por qué, porque en realidad la filosofía es muy importante. Y tan importante es que, por ejemplo, a lo mejor los padres que nos estén escuchando, que piensen que sus hijos van a ser médicos, ingenieros y tal, pues piensan que eso no les sirve para nada. Y es falso, porque resulta que la filosofía sí va a asistir para los currículos de ciencia. Donde desaparece precisamente en los de letras, o sea, para los historiadores, para los que van a estudiar letras, les desaparece la filosofía, lo cual desde mi punto de vista es una aberración. Alfredo. Pues yo quisiera también tocar un tema que creo que ha pasado un poco aquí desapercibido en esta primera crítica, que supone que esta asignatura, la educación para la ciudadanía, va a abarcar cuestiones como son la condición humana, la identidad personal, las relaciones efectivo-emocionales, y eso va a suponer por parte del Estado una intromisión ilegítima en la educación moral de los alumnos, cuando ello compete totalmente a la familia y a los padres. Un Estado no puede adoctrinar a unos alumnos o a unos niños en función de... Eso es peligroso, ¿no? Porque ahí tendremos comunidades que le puede servir a esta asignatura pues para adoctrinarlos según ellos quieran, ¿no? Bueno, ese creo que es uno de los factores y de los puntos más debatidos. La posibilidad de adoctrinamiento que pueden sufrir los escolares con esta ley. Dependiendo de quién la aplique, puede cambiar el sentido de la misma. Que vamos a ver, se nos está acusando a los objetores de Educación para la Ciudadanía de que estamos en contra de los derechos humanos y de la Constitución, y resulta que es una cosa muy sencilla, que es leerse la parte del Real Decreto, que son solamente 7 páginas del Real Decreto que regula la Educación para la Ciudadanía. Pues bien, solamente de derechos humanos y de la Constitución, como mucho, habla un 10%, de todo lo Real Decreto de Educación para la Ciudadanía, la parte de Educación para la Ciudadanía, solamente un 10% para Constitución y Derechos Humanos. ¿De qué estamos hablando entonces? Pues estamos hablando aproximadamente un 30% de palabras bonitas, de diálogo, conceptos un tanto vacíos, un 30% abrimos una caja de Pandora, porque para hablar de conceptos como es, por ejemplo, la globalización, el papel del ejército en la sociedad, en el cual se tiene que necesariamente entrar en una valoración política, y otro 30% de contenido inaceptable. Contenido inaceptable es que entran y rompen en la línea de lo que han dicho, lo que se está diciendo aquí, que es la patria potestad de los padres. Es decir, el Estado impone una legislación que facilita la política en los colegios y no tiene en cuenta el tema de los padres. Luego, entonces hay que ser un poco serio y hablar con fundamento. Y yo recomiendo a los padres que nos estén escuchando que por favor que lean simplemente el Real Decreto, porque lo que está ocurriendo ahora es que los libros que se le están entregando a los niños son unos libros lo más de inocentes, pero esos libros son ilegales porque no cumplen los contenidos. Porque es que además no ocurre en ningún sitio de Europa, ocurre lo de aquí. Los contenidos son tan detallados que parece el índice del libro, cuando en toda Europa lo que ocurre es que se le da cierta flexibilidad a los colegios conforme al ideario del colegio. Aquí es el tema, y perdónenme la expresión, por tripas tienen que imponerse unos criterios. De hecho, una de las cosas que destaca más de la ley es que es una asignatura obligatoria, o sea que no se le da la posibilidad de poder que los padres puedan elegir pues, entre ética, entre religión, sino que es esto y esto es lo que hay. Y evaluable también. Bueno, y evaluable, y además le dan los más altos calificativos, porque también, por ejemplo, tiene también una cantidad de créditos, una cantidad de cosas que no es una asignatura, o sea, que es donde el gobierno está disfrutando con esa ley. Yo no sé si es que han pensado hacer daño y verdaderamente lo que se está haciendo desde mi punto de vista es que lo que se pretende es adoctrinar. Yo pienso que es que además tenemos un grave problema, que es que tanto los que están a favor como en contra nos estamos guiando un poco por lo que nos dicen los demás, pero sin embargo muy poco, y a lo que decía él, no hemos parado a leer el Real Decreto. Yo me he llevado una gran zozobra cuando, a raíz de vuestra invitación,
pues he entrado a profundizar en la ley, ¿no? Entonces me he dado cuenta que no solamente es que sea obligatoria, sino que además depende de la autonomía donde se aplique, pues puede ser totalmente diferente de una de otra, hasta en los cursos en donde se va a aplicar. O sea, que es que empezamos por no aplicar ni lo que dice el decreto sobre la marcha, sino que en Andalucía pues se empieza en tercero de eso, en otra autonomía empiezan otros cursos, aquí luego en el segundo ciclo pues va a ir en 3 cursos, en otros en 2, o sea que realmente yo pienso que es una aberración cómo se está llevando el tema. Y entonces estamos como en otras leyes, pues por ejemplo, depende de dónde se muera uno, pues los herederos pagan impuestos o no pagan impuestos. Entonces, claro, para mí es una aberración el que tengamos una ley que no la sepamos exactamente qué es lo que están haciendo con nuestros niños, porque van los niños al colegio y depende de la mamá, depende además del profesor que lo va a adoctrinar o le va a enseñar. Y entonces, claro, no tiene tampoco otra alternativa el padre decir, no, yo es que quiero que le enseñen cuáles son mis principios. O sea, le están negando la posibilidad de que a uno sus principios los pueda explicar también en el colegio. Y bueno, yo pienso también que es que se está situando la ley por encima del bien mismo. O sea que dice, esto es bueno porque es por ley, y se quiere hacer ver esa mentalidad de, bueno, en la asignatura, con los contenidos que se pueden observar ahí, se pueden leer, pues que todo lo que sea democrático, ya por ser democrático es bueno. O sea que, digamos, se está situando todo valor democrático de un modo absoluto. O sea, se está absolutizando la democracia, cuando la democracia no es ni buena ni mala, según como se lleva a cabo, siempre se tiene que basar en los principios, que ahí eso conecta con lo de antes, la filosofía, que si no vamos a buscar la naturaleza del principio, pues ya todo da igual, ¿no? Es el relativismo, o sea, todo esto está dentro de un gran relativismo cósmico que nadie sabe por dónde ir, ¿no? Entonces, bueno, no sé si has querido decir en tu exposición anterior que se quiere en cierto modo obviar ese primer factor de socialización que es la familia con esto. Yo pienso que sí, o sea, yo no soy ningún experto y ya he dicho que he empezado a leerme este tema. De hecho, tengo unos amigos míos profesores que se reían mucho de mí porque me hacía un lío con el título de la ley, ¿no? Entonces me lo he estudiado. Entonces veo que lo que se pretende es de que yo, como tengo la mayoría, estoy en una democracia y he ganado yo, pues se hace lo que yo quiero. Y entonces podemos entrar en una dictadura de la democracia, o sea que la mayoría tiene sus ventajas, pero tienen sus ventajas siempre que escuches también a la oposición. Tú lo que no puedes hacer, en este caso, es obviar a la mitad de España que está en contra. Yo pienso que todos lo hemos vivido, yo creo que todos tenemos edad, de que hemos vivido aquí la objeción de conciencia contra el servicio militar. Y entonces todas las fuerzas democráticas estaban totalmente de acuerdo en que había que aplicar la objeción de conciencia. Hay unos partidos más a favor y otros menos en contra. Sin embargo, ahora el que un padre diga que quiere acogerse a la objeción de conciencia para la aplicación de esta ley es un delito capital. Yo eso no lo entiendo. ¿Por qué? Pues si hay un padre que él considera que prefiere que le enseñen a su niño religión, o que le enseñen ética, o que le sienten filosofía, porque piensa que lo que el gobierno quiere hacer a su hijo es, al final, unos sistemas, pues por ejemplo, el tema del sexo, el tema de tal, cada uno, aquí se aplica, en Andalucía sobre todo, se abusa mucho del tema de la sexualidad y del tema del sexo en los títulos que hay. Entonces pienso que a lo mejor hay un padre que piensa que se lo quiere estudiar de otra manera o enseñar de otra manera. Entonces, para mi gusto, pienso que falla algo, y es el no haber contado con la gente, con la demás gente que puede dar su opinión en este tema. No sé si... Yo creo que sí, que se está relegando el ámbito privado y el ámbito de la familia a un lugar en el que la educación de los hijos no va a tener ningún peso, porque los hijos se tienen que educar en la familia y la escuela está para enseñar y para mostrar unos conocimientos, pero la verdadera educación tiene que partir de la familia. Y se está relegando en ese papel a los colegios. Entonces, una persona, hay expertos en matemáticas, expertos en filosofía, pero hay expertos en educación para la ciudadanía. Yo no conozco todavía ningún licenciado. ¿Quién se va a encargar de dar esa asignatura? Es verdad, dos malas noticias a aquellos que defienden educación para la ciudadanía y ponen en tela de juicio la legalidad de la objeción de conciencia.
Pues resulta que un grupo de padres, es decir, ni siquiera los 30.000 o 40.000 objeciones de conciencia que hay en España, sino un grupo de padres en Noruega, han llegado hasta el Tribunal de los Derechos Humanos porque le obligaban en el colegio a estudiar cristianismo. Pues hace unos días ha salido la sentencia y le ha dado la razón a los padres. Es decir, en ningún colegio se les puede, y eso es el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo. Resulta que dice el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo que no se les puede quitar la autoridad de los padres, que es una cosa evidente. Y luego después, en otro caso también muy parecido, resulta que en Turquía, pese a que es un Estado laico, pues la religión sunita es la que se impone en los colegios. Pero resulta que hay unos 20 millones nada más y nada menos de alevitas, que es un concepto de religión en el cual se tolera el alcohol, se tolera el tema de comer carne y demás, cerdo y demás. ¿Qué es lo que pasaba? Que los niños en el colegio veían lo que era el tema de los preceptos musulmanes, pero luego después cuando llegaban a su casa pues se les rompían los esquemas con los padres. Pues también el Tribunal de los Derechos Humanos ha dicho recientemente que no se le puede obligar a los niños a una cosa que van a estudiar una cosa que está en contra del pensamiento de los padres. Entonces, todas estas objeciones de conciencia terminarán, pues, sin lugar a dudas, con el tema de que nos darán la razón a los objetores de conciencia. Sin lugar a dudas, vamos. Bueno, que ya se está viendo amenazas ante la objeción de quitar el concierto. Colegios que se ha dicho, te quitamos el concierto. Los maristas, que, bueno, no, el dato. Entonces, también a los alumnos decir, no promocionas. Entonces, pues, claro, es una amenaza que te juega la nota. Y, bueno, y por otra parte, bueno, que todo el tema este de meterse a educador moral, claro, es una cosa ilegítima y que va en contra un poco con la idea de justicia, bueno, un poco quizá para recordar a Platón, ¿no? Los clásicos tienen una idea de justicia que no es exactamente la de ahora en Grecia, que era cada uno a lo suyo. Entonces, claro, es la idea un poco de que el gobierno tiene que estar en su tarea, ¿no? Y si se sale, entonces ya no se puede tener una polis, una ciudad en la que se espere que haya un concierto, paz o sea feliz, ¿no? Sino que, bueno, porque cada uno hay que respetar su sitio, porque si tú ocupas el sitio del otro, el otro no sabe dónde ponerse. Entonces el padre se descoloca. Pero eso entraría, bueno, yo no sé si para un crío de 8 o 10 años no entra en colisión a lo mejor la enseñanza que reciben en el colegio con la que quieren sus padres inculcarle, y ahí por lo menos crearía un conflicto a los pequeños que sería realmente importante, ¿no? Pero de hecho, tú tienes, por ejemplo, en los matrimonios, cuando se casa un matrimonio por la iglesia y uno de ellos no es creyente, la iglesia obliga a que haga una declaración del no creyente de que va a dejar que su hijo se eduque en los criterios de la madre o del padre. No vamos a meternos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces luego, pues mientras que va todo bien, pues a lo mejor funciona, porque sobre todo si la madre es la que es creyente y la lleva al niño por ese lado. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir? Que mañana puede haber un problema, puede haber una separación, o puede haber una separación entre ellos, y entonces cada uno intente forzar sus creencias al otro. Entonces tú te puedes encontrar con que un niño le dicen blanco aquí, y cuando se va con el padre o la madre el fin de semana le dicen negro, entonces lo vuelven loco. ¿Lo de blanco es alguna alusión personal a...? No, ninguna. Es una cosa además porque, por ejemplo, la ley tampoco tiene ningún tipo de sanción para cuando no se haga lo que es la explicación de los libros. O sea, no existe para nada coercitivo que le impida al que esté dando la clase decir ciertas cosas. O sea, no hay nada coercitivo en la ley. Entonces, ni para los padres ni para los profesores. Entonces, si no hay nada coercitivo, yo pienso que el que tiene que tener la posibilidad de cómo quiere educar a su hijo es el padre. Porque yo soy el que tengo la obligación de enseñarle al niño, pues, cuáles son mis principios, en qué principios estoy educado. Lo que pasa es que, claro, quizás apoyándose en que hoy día, pues, lo que se pretende es que la familia no tenga ningunos poderes, que destruir a la familia, porque es lo que se pretende ni más ni menos desde ciertos sitios, no voy a decir de dónde, pero hay muchos sitios que todos sabemos que lo que se pretende es apoyar cuanto menos a la familia. ¿Por qué? Porque cuanto más rota esté la familia, más fácil es manejar a los demás.
Entonces, claro, desde ahí yo pienso que es lo que quizás se ha buscado ese tema y se ha creado un debate donde, aparte de que esté ahí danzando para todo el mundo, mucha gente habla y sin saber de qué es lo que habla. Y no sabemos ni lo que dicen los textos ni lo que no dice. Y nos guiamos según el periódico que leemos o la emisora de radio que leemos por la mañana. Pero yo, para mí, que es muy importante, y yo pienso, yo siempre lo digo, tengo la suerte de estar en un curso de prematrimoniales y siempre le digo lo mismo a la gente cuando se casa, que el niño no hay que llevarlo al colegio cuando va a entrar en párvulo y lo dejamos allí llorando, que al niño hay que acompañarlo después cuando va subiendo de curso y hay que ir a la reunión de la APA y hay que estar dentro para saber qué es lo que le están enseñando a tu hijo, porque además eso significa que tú te estás preocupando de educar a tu hijo. Ahora, si tú no te preocupas de educar a tu hijo, lo que pretendes es que los niños lleguen y lo adiestren allí, te da igual lo que le enseñen, porque ni te preocupas de cuando llega el niño de clase preguntarle qué es lo que sabe, ni qué asignatura va, ni las notas, y además no se preocupa de las notas, no es que se preocupa, que va a pelearse con los profesores el día que llega el niño con 14 suspensos, o sea que le suspenden hasta el recreo, y entonces la culpa de los profesores que no es del niño. Entonces, claro, pienso que por ahí es por donde hay que entrar, o sea, por ver los textos, esos textos si son lógicos o no son lógicos, y si hay cosas que fallan, pienso que el gobierno tendría que pensar que hay media España que está en contra, y por algo tiene que ser, o sea que por gusto no va a ser, ¿no? Y lo que preguntaba yo a los contraestudios la pasada semana, ¿no sería más fácil que los niños ya fueran educados al colegio? Eso sería lo mejor. Creo que lo importante es educar a los padres. Claro, la responsabilidad de los padres, y que luego ampliaran conocimientos, pero que bueno, que la base de la educación quizás evitaríamos con muchos de los conflictos que actualmente estamos viendo y que además conducen a que confundir mucho más incluso a los propios pequeños, cuando los padres en algunas ocasiones se ponen al lado de sus hijos sin conocer exactamente las razones que el profesor de turno ha tenido para castigarlo, ¿no? Es que esa herramienta o esa justificación se emplea diciendo, como hay muchos padres que están atareados, hay muchos padres que están agobiados, que no tienen tiempo para dedicarlo, pues que lo eduquen entre el colegio y el Estado. Yo me limpio las manos, pero jamás de los jamases el Estado, la administración, va a poder educar a los niños, nunca. No puede llegar, el Estado nunca puede cubrir la cuestión familiar, y el Estado, el que no quiera reconocer que la familia es lo más fácil, lo más económico, lo más entrañable, lo más idóneo, pues claro, estamos ya camino de totalitarismo en Rusia, en plan régimen nazi, o ahora mismo lo que estamos viviendo en Cuba y en lo que está viviendo en Corea del Norte, es decir, temas de regímenes sangrientos que por supuesto han demostrado que no sirven para nada. Los padres, la familia no se puede sustituir por ningún régimen político. De hecho, aquí en Andalucía, una de las cosas que está mucho más incrementada en lo que es el desarrollo de la ley, o del decreto, mejor dicho, que en otras autonomías, pues que se habla mucho de lo que es la sexualidad, de lo que es la familia sexualizada, lo que es del sexo, o sea, que no sé por qué, pues tenemos que ahora ser los precursores nosotros del tema de la sexualidad. Pues, ¿viste? Si yo quiero educar a mi hijo en unos principios, en unas cosas, ¿no? Entonces pienso que por ahí, y sobre todo para mí lo que más me preocupa es la obligatoriedad, o sea, el que no me den a mí una opción de que yo pueda decirle a mi hijo, porque además el problema no es la enseñanza pública, sino que también yo voy, y claro, yo escogí cuando yo tenía a mi hija en edad de estudiar, ya por edad que ya han terminado su carrera, pues yo escogí un centro con un tema de educación, y yo la llevé a las monjas porque creía en la educación que le iban a dar en aquel colegio, porque estaba de acuerdo con mis principios. Entonces, si yo creo que cojo un colegio donde yo quiero que a mis niños le enseñen unos principios, ¿por qué no me van a dejar a mí que en ese colegio le enseñen a mis niños esos principios para que apoyen lo que es la educación que yo le doy en mi casa? Lo que no puede ser es que yo en mi casa les enseñe a mis hijos unos principios y cuando llegue al colegio pues le enseñen todo lo contrario. Entonces, yo para mí pienso que ese es uno de los fallos, es la obligatoriedad de que no puede haber otras alternativas dentro, y sobre todo, como decía antes Alfredo, de que sean además evaluables, de que sean además altamente evaluables, o sea, que tienen una cantidad de créditos impresionante. Entonces, claro, que la hemos elevado casi al nivel, yo diría, de unas matemáticas, de una física y química, o sea, que están totalmente equiparadas.
Entonces yo pienso que hay otro tipo de gestiones, otra serie de temas que quizás serían más interesantes, porque lo que no es normal es que un niño lo eduque y no sepa lo que es la historia de España o no sepa lo que es geografía. Entonces yo pienso que tenemos que ir equiparando, porque si tú a un niño le enseñas todo lo que hay en la vida, difícilmente lo vas a poder educar, porque luego, claro, lo vas a maestrar quizás, pero no educando. Yo pienso que los imperativos, por imperativo legal no se puede educar a nadie. Una cosa, al hilo de sexualidad que está usted diciendo, una cosa muy simpática en las pruebas de evaluación de gimnasia, que dice textualmente, dedicado a nuestros hijos y a sus hormonas: realizar bailes por pareja o en grupo, indistintamente con cualquier miembro del mismo, mostrando respeto y desinhibición. El alumno deberá interaccionar directamente con sus compañeros y compañeras, respetándose y adaptándose a cada uno de ellos. Se plantearán actividades donde la distancia, contacto directo entre los integrantes sea variable. Pero es que además, mira, me tengo un pequeño resumen hablando de lo que es el sexo. Dice: en todo el texto se sustituye el término de orientación sexual por preferencia sexual. Uso habitual del término género, o sea, no sino género. Reconocer la igualdad de las relaciones de género como un símbolo de progreso característico de nuestro tiempo. Esto es uno de los objetivos para tercero día. O sea, que son... A ver, prácticas también. Pues no lo sé, proceso de socialización de género. Una antropología equivocada, ¿no? Claro, sí, es totalmente, la antropología la han cambiado totalmente. El sexo es un fenómeno cultural. Exacto. Los derechos humanos y la igualdad del género. Todo esto en el tercero de eso. Otros temas que aparecen reiteradamente el relativo a una determinada concepto ideológico de la igualdad hombre y mujer, feminización de la pobreza. O sea que ahora la pobreza es femenina o masculino. Vamos, yo, pues ser pobre es una desgracia. Yo hasta ahora no sabía que tenía género, pero aquí también. Atención a la división sexual del trabajo, desigualdad del derecho y del derecho de especialidad a las que afectan a las mujeres. Y entonces, claro, es que estamos con que los que somos los no demócratas, sino los, ¿cómo dice la palabra ellos? De los que son más abiertos y tal, son los que creen en el sexo. En el sexo creemos todos, y creemos en la igualdad de los sexos y la desigualdad de los sexos, y pensamos que tiene que haber todo tipo de sexo y que cada uno es libre, y esa es la ventaja de los que creemos en la libertad del individuo. En la mayoría de las editoriales se dice eso de el sexo es un producto cultural, entonces uno con lo que oye y lo que va haciendo en su vida configura el sexo que quiere. Yo tuve la suerte de estudiar letras y la desgracia es que no sé nada de matemáticas, pero la suerte de que estudié muchos años filosofía y estudié, bueno, pues, y una de las cosas que yo no entiendo, por ejemplo, cuando hablábamos por el tema por ejemplo, en los matrimonios, cuando se han empeñado por ley en poner el matrimonio en las parejas del mismo sexo, y yo no digo que no se unan y se eso es otro debate. No, es que te voy a referir a una palabra, que es que hemos olvidado hasta la etimología de nuestra lengua, que venimos del latín, y matrimonio viene del latín, que es matrimuñere, y que significa la unión de un hombre y una mujer, el proveer a la madre. Entonces, es que lo queremos cambiar todo. ¿Por qué? Porque tenemos la mayoría, y como tenemos la mayoría, hacemos lo que nos da la gana. Bueno, entonces, ¿no piensan que este decreto, que es mal llamado, bueno, no es mal llamado, porque realmente proviene de una ley de la ciudadanía, debería ser para todos los ciudadanos, incluidos los padres también? Hombre, yo pienso que los padres serían los primeros que tenían que saber qué es lo que le van a educar a su hijo, porque si yo llevo a mi hijo a clase y luego no sé lo que le van a enseñar a mi niño, ahora, quizás lo que tiene que hacer es poner una educación para adultos, y entonces la administración debería de también poner una educación para la ciudadanía en los adultos. ¿O no nos haría falta a nosotros, Rafael? Por eso pregunto, digo, ¿no? Que si es para la ciudadanía, nosotros somos ciudadanos, claro, ¿no? Pero hasta que un real decreto no haga ver que no lo somos, ¿no? Como que igual de cualquier día no lo encontramos, o sea que todos andarán, como está la situación, todos andarán. Que yo creo que cualquier tipo de educación o formación cívica es transversal, no por sí misma es única, es decir, es transversal a todas las asignaturas. Claro, entonces se tiene que, en todo el proceso educativo de un alumno, se tiene que llevar a cabo. Es una absoluta tontería desde mi punto de vista enmarcarla en una asignatura, porque eso se tiene que dar en matemáticas, se tiene que dar en lengua, se tiene que dar en todas las asignaturas. Y debe ser transversal a todo el proceso educativo, y no tiene ningún sentido encajarla en sí misma en unos cursos. Es un proceso vital de todo el alumno dentro de su vida escolar. Aparte del temario, tú que tú has leído más, perdona que te habla de tú, hombre, tú que has leído más y que tú estás puesto, que lógicamente
habrás participado en debates y todo, ¿qué diferencia hay entre la educación para la ciudadanía y la formación del espíritu nacional? Si verdaderamente lo que tratamos es imponer unos criterios, porque claro, yo no es que estoy de acuerdo con la formación del espíritu nacional, ni tampoco en desacuerdo, porque yo en la época que me enseñaron, pues no me enseñaron nada raro, me enseñaron a comportarme de una manera que era lo que había en aquel sistema, que es lo que pretenden en este. Yo creo que sobre todo el respeto a los demás ciudadanos es lo que realmente tenemos un profesor. Sí. Yo estoy hasta las narices de oír a los niños llegar a clase, sea del nivel que sea, y decir maestro, pero no le dicen maestro en aspecto de cariño, de querer, que me enseña, sino porque no saben el nombre de su profesor. Entonces lo primero que habrá que enseñar a los niños es a que sepan ser educados con sus profesores, y que cuando lleguen a clase pidan permiso porque han llegado tarde para sentarse, y que cuando lleguen a clase pues se pongan de pie para pedir la palabra. Eso se debe enseñar en todas las asignaturas. Claro, en matemáticas, específicamente porque tiene que ser buena. Si queremos mejorar socialmente, tiene que la familia ser consciente que tiene unos hijos y que tienen que mejorar ellos mismos. Los profesores tienen que saber que son una herramienta de intermedio entre los padres y el centro. Los centros tienen que facilitar libertad, que haya libertad, que yo quiero en mi hijo que vaya a determinado centro porque tiene idearios, pues que vaya al de enfrente, pues que vayan otros y que tengamos libertad. Y luego pues el Estado, la palabra, que respeta la libertad de los padres. Que alguien quiere ir a la Fundación Pablo Iglesias como si el que quiere ir a un colegio religioso o como si quiere ir a un colegio de las 1500, como está ocurriendo en la mayoría de los países de Europa. Hay institutos, por ejemplo, que direccionan ya a los niños pequeños para temas de música. Y entonces, claro, los padres dicen, yo quiero que mi hijo se eduque especialmente en la música. Y van a esos centros dedicados a la música. Otros en temas de gimnasia, otros a temas de astronomía. Y no aquí que se quiere todo ahormarlo, que no haya margen y como si fuera esto un cuartel. Es que no estamos en tiempos de una dictadura, sino que estamos en tiempos de la democracia. Según eso se puede decir que puede transgredir esta ley, la Constitución, cuando agrede un poco o traspasa los límites de la libertad personal. Es que sin lugar a dudas, es decir, textualmente la Constitución, no recuerdo ahora, defiende lo que es la patria potestad, pero no solamente la Constitución española, sino es que todas las constituciones y la Constitución europea defiende lo que es la patria potestad. Claro, no es de recibo que ahora digan el Estado lo que es la legislatura ahora. Yo ahora me arrogo esta competencia y los padres los quito de en medio. Eso es verdaderamente absurdo. Yo a estos legisladores, yo les recordaría que a principios del siglo pasado había una institución libre de la enseñanza que precisamente lo que intentaban era la libertad dentro de los centros docentes, y en los cuales estaban significados socialistas como eran Ginés de los Ríos, como era Nicolás Salmerón, y defendían la autonomía de los centros, la autonomía de los profesores. Pero aquí, ¿qué vamos a esperar de un real decreto que no aparece ni una sola vez la palabra padre, ni la palabra madre, ni la palabra profesor? Aquí el Estado totalitario que pretende imponernos, pues así no se hacen las cosas. Bueno, pues si quieren añadir alguna cosa más, porque estamos ya finalizando esta tertulia, que como se anunciaba al principio y se presumía, pues se iba a ir calentando conforme íbamos entrando en la materia. Yo lo único que de verdad lamento es que con esta asignatura una de las cosas que se ha pretendido y que está pasando desapercibida para la gente que la gente que cree en ello, es la desaparición de las asignaturas de ética y de filosofía. Pienso que para mí es uno de los graves problemas que va a originarse con este decreto. Sí, porque la idea inicial de Europa que planteó esta asignatura era buena, o sea, que los ciudadanos sean más educados, tal, eso está muy bien si se enfoca bien, pero si no, es eso. Muy bien, pues aquí vamos a poner ya el punto final a este programa, que ha querido en cierto modo pues dar otra visión de lo que la pasada semana abordábamos aquí en la tertulia del programa La Mirada Justa, en el cual pues las tres personas parece que estaban de acuerdo en que esta asignatura iba a propiciar una mejora en la educación de nuestros hijos. Bueno, como verán ustedes, pues el contraste pues ha sido manifiesto a través de la intervención que han llevado a cabo pues estos señores que hoy nos han acompañado y que le agradecemos su presencia, como son don Juan Llopar, don José Luis Amat, don Francisco Gijón y don Alfredo Ortega Tobar. Muy bien, pues nosotros volveremos ya la próxima semana con más programas.